Que Dios les bendiga, gente hermosa, gente bonita, gente de bien. Es un gusto, un gustazo, un placer estar con todos ustedes en este miércoles 25 de agosto de 2021. Estamos en la serie de devocionales Amigo de Dios. Hoy es el día 38, nos acercamos ya al final de esta serie de devocionales. Estamos ahora estudiando la vida de Abraham durante 37 días y a partir de hace unos días hemos pasado al Nuevo Testamento. Después de estudiar toda la historia de Abraham, narrada de principio a fin en el Antiguo Testamento, nos vamos al Nuevo Testamento, que dice cosas muy importantes de Abraham, porque Abraham es un personaje muy importante en la Biblia. Y hoy vamos a ir a Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 15 al 28. Y el devocional de hoy se titula Amigo Predilecto. Ayer hablamos del amigo dilecto, que significa amigo que tiene un favor especial. Y bueno, nos preguntamos si Dios tiene favoritos y dijimos que no, Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, Dios sí ha decidido que aquellos que recibirán su amor, su favor, sus promesas, su bendición, que vendrán a ser parte de sus amigos, son aquellos que creen en Él. Dice Juan, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Juan también que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree, aquellos que creen, se vuelven parte de la familia de Dios, se vuelven parte de los amigos de Dios. Y es que Dios no tiene favoritos, pero Dios se ha decidido dar su favor a aquellos que creen. Y bueno, la invitación está abierta para todos, mis queridos hermanos. Y hoy vamos a tocar un tema similar, por eso el devocional de hoy tiene un nombre similar, se llama amigo predilecto. Un amigo predilecto es un amigo que es escogido, que es el favorito, sobre todos, antes que todos, pero también antes de todo, no solamente en cuestiones de favoritos, sino también en cuestiones de tiempo. Y vamos a entender qué significa eso a la luz de la Biblia, a la luz de nuestra experiencia cristiana, que Dios tiene un amigo predilecto. Y vamos a ir a Gálatas 3:15. Les invito a orar. Gracias, Señor, porque tú nos has invitado a ser parte de tus amigos, Dios, y por tu Hijo Jesucristo y su muerte en la cruz y su resurrección podemos ser llamados hijos tuyos, amigos tuyos, Señor. Permítenos experimentar esa verdad todos los días, creer en ti con todo nuestro corazón. Y te pido, Dios, que la palabra ahora llegue a cada corazón, lo que tú tengas para nosotros, Señor, que nos hable, que nos transforme, que nos desafíe a conocerte más y a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados hermanos. Amigo predilecto se llama este devocional. Vamos a ir a Gálatas 3:15 al 28, que es un pasaje importantísimo, profundo, denso. El apóstol Pablo está aquí luchando para explicar las verdades de la gracia de Dios a personas que están siendo influidas por ideas legalistas. Hay por ahí ciertas personas en las iglesias de la región de Galacia que quieren permanecer en la ley, que quieren someterse a la ley, que se aferran a vivir bajo la ley y quieren obligar a otros a vivir bajo la ley y no bajo la gracia de Cristo. Y no significa que la ley sea mala, la ley tiene un propósito y es lo que Pablo le está tratando de explicar. La ley tiene el propósito de mostrarnos nuestra incapacidad para seguir la voluntad de Dios y mostrarnos nuestra necesidad de la obra redentora de Jesucristo, que mediante su poder, su resurrección y su Espíritu Santo tiene la capacidad de transformarnos y entonces sí pone en nosotros un nuevo corazón donde había un corazón de piedra y el Espíritu Santo en nosotros nos empodera para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, pero no por nosotros mismos, sino por la obra de Dios. Y bueno, todo eso está tratando de decir el apóstol Pablo y no me voy a meter más de lo que ya dije en esos temas de doctrina cristiana tan profundos, porque no ha sido el tema de nuestros devocionales, sino lo que quiero que hablemos es acerca de Abraham y su relación con estas ideas que está tratando de tocar el apóstol Pablo. Vamos al texto bíblico en Gálatas 3, dice así: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Mis queridos hermanos, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es importantísimo y es absolutamente revelador, iluminador. El Espíritu Santo
inspiró al apóstol Pablo, iluminó al apóstol Pablo para que interpretara esta escritura de Abraham, la historia de Abraham, a la luz de la vida de Cristo. Y lo que dice el apóstol Pablo es interesantísimo, es revelador. El apóstol Pablo dice que Dios le dijo a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. El apóstol Pablo dice, la palabra descendencia es simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de este mundo. El apóstol Pablo dice, no se refiere a todos los descendientes, no se refiere a la nación y al pueblo. En cierta medida sí, en cierta medida las promesas de Dios vienen a través de toda la descendencia de Abraham, pero en última instancia, dice el apóstol Pablo, en última instancia, el cumplimiento más completo de todas esas promesas es Cristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Tu simiente es uno, Jesucristo. Jesucristo es el descendiente de Abraham, muy similar a lo que dice Génesis también, Génesis 3.15, como Gálatas 3.15, G 3.15, los dos. Génesis 3.15 dice, la promesa o la profecía a la mujer y a la serpiente, ¿se acuerdan todo ese? Y le dice a la mujer que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, serpiente, tú la herirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. ¿Quién es la simiente de la mujer? Uno nacido de mujer, Jesucristo, descendiente de Abraham. Él es el elegido por Dios. Él es el cumplimiento de todas las promesas a Abraham, porque Dios le dice a Abraham, en tu simiente voy a bendecir a todas las naciones. ¿Quién es esa simiente? Jesús. En Jesús Dios quiere bendecir a todas las naciones, y Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y luego el apóstol Pablo se dedica a explicar el propósito de la ley. Ya dije que no me voy a meter en esos temas. Y luego llego al versículo 23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero cuando ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Un ayo es un guía de ciegos. Ya no estamos bajo nuestro tutor. Pues todos sois hijos de Dios. Fíjense, todos sois hijos de Dios. Podemos decir amigos de Dios. Estamos en relación con Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y ese mediante la fe en Cristo Jesús, hermanos, se puede traducir de dos maneras. La palabra fe en griego es la palabra pistis. Y el genitivo que se está usando aquí puede ser la fe en Cristo Jesús o puede ser la fe de Cristo Jesús. Muchos intérpretes hoy lo hacen así. Y la fe también se puede traducir como la fidelidad. Somos hechos hijos de Dios mediante la fidelidad de Cristo. ¿Cuál es la fidelidad de Cristo? La decisión de Cristo Jesús de obedecer a su Padre en la misión de ir a la cruz. Jesucristo fue fiel para ir a la cruz obedeciendo la voluntad de Dios, y mediante esa fidelidad de Cristo Jesús nosotros tenemos la posibilidad mediante esa de ser hijos de Dios. Versículo 27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Los que hemos creído en Cristo y fuimos bautizados en Cristo, nos hemos revestido de Cristo, como dice también Gálatas 2:20. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, versículo 28. No hay judío ni griego, ya no hay razas, no hay esclavo ni libre, ya no hay condiciones sociales, no hay hombre ni mujer, tampoco hay género. No significa que ya no existan hombres y mujeres, ni que no existan nacionalidades. Claro que seguimos siendo hombres y mujeres, y sigue habiendo mexicanos y gringos y de todos, y sigue habiendo clases sociales, trabajadores, profesionistas, etc. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es que Dios no hace excepción de personas, y su salvación es ofrecida a todos, sin distinción, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y cuando venimos a ser amigos de Dios, en el grupo de amigos de Dios, en el club de Cristo Jesús, no hay distinciones, no hay jerarquías. Todos somos hijos de Dios y no hay uno sobre otro, sino que todos somos parte de la misma comunidad que está basada no en el privilegio, no en las escalas, sino en el amor, en la paz, en la justicia, en la santidad de Dios. Qué pasaje tan rico en enseñanzas. Déjenme decir 3 que se relacionan con lo que hemos estado estudiando, mis queridos hermanos. Y la pregunta acá es, ayer nos preguntamos, ¿Dios tiene favoritos? Hoy nos preguntamos, ¿Dios tiene elegidos? ¿Dios tiene elegidos? Esta idea de que Dios elige a unos para que se salven, a otros para que se pierdan. Déjenme responder esta pregunta de esta manera. ¿Dios tiene elegidos? Sí, uno. Dios tiene un elegido. Jesucristo es el elegido de Dios. Él es el elegido de Dios y esa es la elección de Dios, Jesucristo. Que en Jesucristo Dios iba a salvar a todo aquel que cree. Esa es la elección de Dios.
Dios eligió antes de la fundación del mundo, por eso es amigo predilecto. Jesús es el amigo predilecto de Dios. Y Jesucristo, dice Efesios 1, que fue escogido antes de la fundación del mundo, para que todos los que creen en Él vengan a ser llamados hijos de Dios y se unan a la familia de Dios. Jesús es, enseñanza número 1, Jesús es el elegido por Dios para bendición de todos. Él es el elegido de Dios, para que todo aquel que en Él crea también sean los elegidos de Dios. Entonces hay el elegido, un amigo predilecto, para que todos aquellos que vivan en Cristo, que crean en Cristo, que sean bautizados en Cristo, que se revistan de Cristo, vengan a ser parte de los elegidos de Dios. Somos los amigos dilectos de Dios cuando creemos en el amigo predilecto de Dios, en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, que es Dios mismo. Enseñanza número 2. Jesús es el condenado por Dios para salvación de todos. Dios tiene elegidos, sí, tiene uno, Cristo, y los que creen en Él son los elegidos de Dios. Dios tiene condenados. Dios ha elegido condenar a unos y salvar a otros. Hubo un condenado, Cristo también. Él es el elegido de Dios y Él es el condenado por Dios también. Jesús fue condenado por Dios para salvación de todos. Jesucristo sufrió el castigo, pero no quedó ahí. No terminó ahí, sino que resucitó. La muerte no le venció. Sufrió el castigo que nos tocaba en sustitución por aquello que nos tocaba sufrir, en la condenación que nosotros nos tocaba merecer. Jesucristo la recibió para salvación de todos. Él es el amigo predilecto de Dios, pero también fue elegido para recibir nuestra condenación. Y por su sacrificio nosotros somos salvos, podemos ser salvos. Y número 3, Jesús es el Hijo de Dios para la adopción de todos. Permítanme repasar las enseñanzas. Jesús es el elegido por Dios para bendición de todos. Jesús es el condenado por Dios para salvación de todos. Y Jesús es el Hijo de Dios para adopción de todos. Fuimos adoptados como hijos de Dios. Eso es lo que nos enseña el ejemplo de Abraham a la luz de Cristo Jesús. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Y cuando vemos el cumplimiento en Cristo Jesús, esto es lo que nos enseña, mis queridos hermanos, que Dios eligió manifestarse en Jesucristo para que todos vengamos a su conocimiento. Así es que la invitación está abierta. No esperes un segundo más para creer en Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por Jesucristo, el amigo predilecto de Dios, el Hijo, el elegido, el condenado, el Hijo de Dios, para que nosotros podamos ser también elegidos, salvos y hechos, adoptados como hijos de Dios. Señor, gracias por esa maravillosa bendición. Permítenos vivirla todos los días. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que están escuchando este devocional, los afligidos, los enfermos, los necesitados, consuélales, respóndeles. En el santo nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Espero que esto haya sido bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.